Vamos a empezar entonces con, estos son cuadros que te van a permitir entender y apoyar la lectura que vamos a hacer. Fíjate en las distintas épocas del capitalismo, acá estamos en el año 1790, la época de Washington. La crisis mundial que hoy estamos viviendo empieza en el año 2000. ¿Cómo? Fíjate en el cuadro, año 2000 y fíjate la caída vertical del Producto Bruto Mundial. Esta caída vertical que nos da el cuadro, que nos provee Advice Real Investments, es la expresión del comienzo de la crisis mundial del capitalismo. Las administraciones de Bush, Obama y Donald Trump van a intentar, junto con los gobiernos imperialistas de Europa y Japón, contrarrestar esa tendencia. Fíjate cómo en el año 2020 empieza la depresión que hoy estamos viviendo, la caída en B corta. La caída en B corta es, la crisis empieza en el año 2000, pero el pico agudo de crisis se da, y fíjate vos, año 2007, 2008, 2009. Aquí en el 2007 empieza la caída, la raya negra te muestra el cero, o sea que la economía se cayó por abajo de cero, y aquí empezaron los salvatajes. Aquí empezó la inyección de dinero en las corporaciones globales que dominan la economía mundial, y a partir de ahí el Producto Bruto Mundial volvió a subir, pero vos verás que luego nunca más la economía se pudo volver a recuperar. ¿Por qué? Porque mide la cantidad de barcos que circulan. Fíjate la caída del Baltic Dry en el año 2009, en picada hacia abajo, hacia casi cero. Esto es el golpe demoledor que sufre la economía capitalista mundial en 2007-2008 y en el 2009 se expresa en el índice Baltic Dry. Otra imagen de la B corta, esta vez mirando el Producto Bruto de China. Aquí está la B corta de los años 2008-2009. Fíjate clarito. Luego los salvatajes impulsan la economía hacia arriba, hacia 12, pero luego el descenso sistemático y permanente a casi 6, que para China es recesión. Y digamos, aquí vamos a ver otra imagen que es lo que empieza después de que se produce el infarto, el pico agudo de la crisis de los años 2007, 2008, 2009, comienza la inyección de salvatajes. Y acá tenés, este cuadro te muestra los salvatajes. Es decir, en verde, la línea verde, son los salvatajes que hace el Banco del Pueblo de China, que llegan a oscilar los 6 billones de dólares. En amarillo, la hoja de balance del Banco Central Europeo, que también está en los 6 billones de dólares. Aquí tenés en blanco la hoja de balance de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que oscila entre 4 y 5 billones de dólares. Esto es hasta el año 2018. Y en celeste, la hoja de balance del Banco de Japón, el Banco Central de Japón, que va a oscilar entre los 5 billones de dólares. Y aquí en lila o violeta, según como vos lo veas, la hoja de balance del Banco Central de Inglaterra, que prácticamente se va acercando a 1 billón de dólares. Esta es la masa de salvatajes que se va inyectando a partir del pico agudo de crisis de la economía mundial en las corporaciones globales que dominan la economía mundial. Acá tenés el mismo gráfico, ¿no es cierto? Pero vos fíjate aquí la comparación. Los salvatajes a lo largo de la historia, y vamos a ver los salvatajes ya ahora, en el año 2020, cuando estamos haciendo esta escuela. Y en el año 2020, los salvatajes de los años 2008-2009, que luego se extienden hasta el 2016, acá tenés la magnitud de los salvatajes. Pero en el 2020, con el COVID, ¿hasta dónde llegan los salvatajes? Superan los del 2020 la magnitud de todos los salvatajes anteriores. Aquí tenemos una nueva comparación. En el 2008, 1.9, lo que hicieron Estados Unidos y la Unión Europea, sumadas. Aquí tenés los salvatajes de 2008, 2009, 2010, aquí tenés los salvatajes del 2010 en la eurozona, y aquí tenés lo que hicieron Estados Unidos y Europa en el 2020. La cantidad de dinero que se inyecta en el 2020 supera largamente lo que se fue inyectando en años anteriores. Acá tenés la línea que vamos a estudiar en el capítulo 1, que se llama salvatajes, cómo empieza en el 2007-2008,
Vos viste la B invertida para abajo, que es la caída del Producto Bruto. Bueno, la B para arriba son los salvatajes. Es decir, la cantidad de dinero que se inyecta. El QE1, el Quantitative Easing 1, los salvatajes se llaman técnicamente emisión cuantitativa, y esto es Quantitative Easing en inglés. El 1 se va a desarrollar en los años 2007, 2008, 2009. El QE2 se va a desarrollar en el año 2010. Luego viene algunas operaciones de salvataje, el QE3 en el 2014, se suspende en el 2016, pero comienza en Europa el QE, y luego comienza en el 2018, y a fines del 2018 empieza el QE4 con una operación que se llama la operación repo. La cantidad de dinero que se inyecta en concepto de salvatajes, acá tenés el cuadro que te muestra las burbujas, o sea, la sobreacumulación de capital que generan esos salvatajes. Y aquí tenés la burbuja tecnológica o la burbuja de las .com, que comienza y explotó en el año 2000 y dio inicio a la crisis mundial del capitalismo. Acá tenés la burbuja inmobiliaria, housing bubble, que explota en el 2007, 2008, 2009. Y fíjate, a partir de la inyección de salvatajes, ¿hacia dónde va la sobreacumulación de capital? Está por encima de lo que fue la burbuja tecnológica y la burbuja subprime o la burbuja inmobiliaria con la cual estalló la crisis. A partir de que se inyectan los salvatajes, todas las contradicciones de la economía mundial se agravan. Los salvatajes, en vez de solucionar la crisis, aplazan la quiebra generalizada, pero agravan todas las contradicciones. Cuando estalla la crisis mundial del capitalismo empieza con, como lo vimos recién, con la burbuja de las .com. Luego vino la burbuja inmobiliaria. Bueno, ahora con los salvatajes la burbuja inmobiliaria se multiplicó por 12 en el mundo entero. Tenés burbuja en San Francisco, burbuja en Vancouver, burbuja en Los Ángeles, burbuja en Toronto, en Londres, en Ámsterdam, en Múnich, en Hong Kong, etcétera, etcétera. Las que están en rojo son las que están en riesgo de explotar. Luego la burbuja de China, que es la que se denomina la madre de todas las burbujas. Se calcula que la burbuja china tiene una magnitud de casi 53 billones de dólares, casi el equivalente a todos los salvatajes que se han hecho en el mundo desde que empezó el pico agudo de crisis, año 2007, 2008, 2009, hasta hoy. Y aquí tenés el ascenso de la burbuja china. En 1999 prácticamente no había mucha sobreacumulación de capital, pero a partir del 2007-2008 acá clarito empieza la subida, que es tremenda, un 698% la burbuja. Otro elemento, las corporaciones que dominan la economía mundial, que son Barclays, BNP Paribas, o sea, la francesa, Citigroup, Deutsche Bank, Alemania, JP Morgan Chase, HSBC. Estas corporaciones eran muy grandes y los gobiernos capitalistas salieron a salvarlas, a rescatarlas, porque si quebraban, quebraba toda la economía mundial. Bueno, tras los salvatajes, las corporaciones son todavía más grandes, porque como el dinero se inyectó en ellas, ahora son mucho más grandes y mucho más peligrosas. Fíjate el tamaño que tenía Barclays, y en el 2012, acá el cuadro azul te muestra el 2012, Barclays es mucho más grande, BNP Paribas es mucho más grande, Citigroup no es mucho más grande, pero había crecido ya mucho con los salvatajes del 2007. Fíjate el tamaño del Deutsche Bank a partir de los salvatajes, de HSBC y del JP Morgan Chase, que es casi el doble de lo que era cuando nació como corporación. Otra cosa, a partir de los salvatajes todas las maniobras especulativas pegan un salto. Fíjate los derivados. La industria de los derivados, cómo va creciendo a partir de la década del 80 y con los salvatajes 2008-2009 llega a su punto máximo. También tenemos el ETF. El ETF son los fondos cotizados de inversión, una maniobra especulativa muy riesgosa, tan riesgosa que los propios financistas capitalistas la llaman armas de destrucción masiva. Bueno, estas armas de destrucción masiva, a partir de los salvatajes 2008-2009, el salto que van pegando y prácticamente se triplican de lo que eran, ¿no es cierto? Es decir, maniobras especulativas que a partir de los salvatajes van increyendo. Bueno, con esto llegamos al final de lo que va a ser el capítulo 1 y ahora te vamos a indicar qué es lo que hay que leer para empezar la escuela. Para empezar la escuela vamos a leer lo siguiente. Primero, vamos a achicar esto y vamos a agrandar
la imagen. Vamos a entrar a la página web @revolución. Muy bien. Entonces, cuando estamos en la página web @revolución, vamos a cursos de marxismo y vamos a el fin de las multinacionales. Publicamos el cursor en el fin de las multinacionales, entras al libro, lo que vamos a leer para el primer día de la escuela. Vamos a leer lo que tiene que ver con el capítulo 1, salvatajes. Capítulo 1, salvatajes, vamos a leerlo todo hasta un gráfico, que es este gráfico, que muestra la caída, ¿no es cierto?, de los años 2008-2009. Aquí paramos la lectura, nos vamos de vuelta hacia arriba, volvemos a la página, vamos a ir a @revolución otra vez, y vamos a leer aquí la página inicio. Vamos a ir a la página inicio. En la página inicio vamos a encontrar el artículo. Este artículo que es deberán duplicarse los salvatajes. Está aquí. El QE4 no podrá sacar al capitalismo del colapso. Le damos clic a leer. Y entramos al artículo, el QE4 no podrá sacar al capitalismo del colapso. Lo leemos, todo este artículo. Bienvenidos al QE4. Vamos a ver los cuadros. Vemos el segundo título, el surgimiento de los QE. El tercer título, seguimos leyendo. El QE4 tiene asegurado su fracaso. Hasta el título, las posibilidades de salida de la crisis del sistema capitalista. Hasta acá llegamos con este artículo. Volvemos otra vez al comienzo de la página. Y cuando llegamos al comienzo de la página, volvemos a cursos del marxismo. Vamos al fin de las multinacionales. Cliqueamos y seguimos leyendo. Recuerden que aquí en el fin de las multinacionales habíamos llegado hasta el cuadro que muestra la caída de los años 2008-2009. Habíamos llegado hasta acá. Toda esta parte la vamos a saltear. Y vamos a leer el capítulo 2, que es tendencias. Aquí empezamos a leer tendencias. Vamos a ver toda esta parte de tendencias. Y acá están las 4 tendencias fundamentales: saltos en los índices de pobreza y desigualdad en el G7 y el mundo, esto lo leemos todo, relaciones entre estados y multinacionales, hasta el título crecimiento de la pobreza y cambios en las estructuras sociales del G7. Hasta aquí leemos, luego salteamos toda esta parte, desvalorización, el punto 2, otra tendencia, y descomposición de la economía mundial. Aquí leemos toda esta parte hasta, y la respuesta sería, aquí cortamos esta parte, salteamos toda esta parte y leemos los salvatajes agravan la desvalorización de la economía mundial, los salvatajes agravan los peligros derivados de la sobreacumulación de capital, todo esto lo leemos hasta los fondos de cobertura. Aquí salteamos. Generalización de las quiebras, leemos nada más que el primer párrafo, salteamos el resto. Por supuesto, los grupos de lectura que lo quieran seguir leyendo lo van a seguir leyendo. Y llegamos a permanencia e institucionalización de los salvatajes. Este ítem lo leemos todo. ¿Qué son los salvatajes? ¿Cómo los podemos agrupar? Etcétera, etcétera. Los salvatajes impactan en la conciencia de millones, también esto lo leemos. Y termina el capítulo y con eso terminamos esta parte del primer día de estudio. Así que nos vemos en la plenaria para debatir todo este material que hemos estudiado.